A través de un comunicado, la Congregación del Verbo Divino entregó todo su apoyo al sacerdote filipino Richard Joy Aguinaldo, condenado a 4 años y 200 días de libertad vigilada por abusos sexuales cometidos contra 2 alumnos del Liceo Alemán del Chicureo. Queremos analizar este tema, el contacto es con Nivaldo Muschati desde la radio Bio Bio. Lo más probable es que esto sea, como dice el dicho chileno, Nivaldo, otro pelo más en la sopa de la tremenda crisis de credibilidad que tiene la Iglesia Católica con los casos de abuso sexual. ¿Cómo estás? Hola Verónica, el problema es que ya no es un asunto de credibilidad, sino simplemente de complicidad o encubrimiento incluso. Y haciendo un juego de palabras, yo he usado la expresión Congregación del Verbo Civilino, porque en este breve comunicado de 3 párrafos, si uno lo desmenuza, hay falta a la lógica y hay casi una especie de perversión, fíjate, en su redacción. ¿Por qué? Voy a entrar. Porque ellos dicen, sin dejar de respetar los fallos, vamos a brindar apoyo para que en otras instancias este cura, el cura Richard Aguinaldo, pueda demostrar su inocencia. O sea, la congregación insiste, a pesar de que ya hay un fallo, insiste en que es inocente. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que ese primer fallo, el fallo que ya es de los tribunales chilenos, no tiene validez, o es un fallo errado, que está equivocado. Lo que es bastante grave, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, por lo tanto, se la juega por la inocencia, a pesar de que ya hay un antecedente judicial que demuestra que es culpable. Pero además después dice que expresa su solidaridad a las víctimas. Entonces, por lo tanto, la congregación reconoce que hay víctimas. Si reconoce que hay víctimas, es un reconocimiento de que hay abusos. Bueno, ¿quién cometió los abusos entonces? Si no fue este cura. Entonces, no hay lógica, no tiene... O sea, es grave que gente como esta esté a cargo de la educación de niños, por ejemplo. Uno, porque no tiene lógica y por lo tanto mal enseña. Pero además, ¿cómo se puede confiar en gente como esta? Que pese a que hay un fallo judicial, insiste en la inocencia de una persona condenada por un delito grave contra menores, insiste en su inocencia, insiste en que va a hacer todo lo posible para que sea inocente, pero al mismo tiempo reconoce que hay víctimas. Yo creo que es muy preocupante en primer lugar, después de lo ocurrido con el caso Caradima, lo que dijo la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Que ellos iban a llevar las cosas ante los tribunales, que iban a sancionar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un claro procedimiento que se aparta por lo menos con la retórica de la Iglesia Católica chilena después del caso Caradima. Y hablo de la retórica porque esto ha quedado solo en la retórica, es cosa de ver cómo Caradima sigue saliendo y sigue llamando a gente que no debiera llamar, pero bueno, eso es otro cuento. Y por lo tanto esto, más que un pelo más en esta sopa, yo creo que es la demostración de que la Iglesia Católica todavía sigue enredada en los vericuetos de la complicidad y el encubrimiento de sus sacerdotes y en la búsqueda de la impunidad para muchos de ellos. En el caso de Caradima es evidente, la Iglesia Católica finalmente dijo Caradima es culpable, lo vamos a sancionar a que esté encerrado en un convento de monjas, pero dejó de investigar, no quiso investigar si había algo más, vale decir, es imposible que Caradima, por ejemplo, haya actuado solo, o que por lo menos si actuó solo, su entorno inmediato no lo haya visto, y por lo tanto ese entorno inmediato es cómplice, o encubridor, a lo menos. Bueno, la Iglesia Católica no quiere avanzar en esa línea, porque en ese entorno inmediato hay, entre otros, obispos. Esto solo ratifica, en el caso de la Congregación del Verbo Divino, ratifica que están por la impunidad, y en el caso de la Iglesia Católica, si no reaccionan ante esta impresentable declaración, va a implicar también que la Iglesia Católica habla más de lo que hace. Bien, Nivaldo, gracias por ese análisis. Seguimos comunicados por esta u otras novedades en la radio. Que te vaya muy bien. A ti también, gracias. Chao.